Hola, mi nombre es Jesús Israel Sotelo Toledo, estudiante de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y les voy a presentar las medicinas paralelas y complementarias a la alopatía. Antes que nada, les doy una definición general. La medicina complementaria y alternativa se define como un conjunto de sistemas, prácticas y productos que en general no se consideran parte de la medicina convencional, alopática o occidental. Pero la definición anterior es muy general. Ahora vamos a definir otros conceptos, como por ejemplo la atención médica convencional. ¿Qué es esto? Pues es la medicina practicada por quienes tienen título de doctores en medicina, como lo seremos nosotros. La medicina complementaria, esta es la que utiliza tratamientos médicos convencionales junto con otro tipo de tratamientos. Un ejemplo es el uso de la acupuntura para ayudar a los pacientes con efectos secundarios al tratamiento del cáncer. Una medicina alternativa se utiliza en vez de tratamientos médicos convencionales. Aquí un ejemplo tenemos es el uso de dietas especiales para tratar el cáncer. Y la medicina integrativa es un todo, es un método de atención que incluye mente, cuerpo y espíritu del paciente. Combina la medicina convencional con las prácticas de la medicina complementaria y alternativa, esto integrando todas en una misma. Algunas características de estas medicinas nos dicen que estas prácticas son preventivas y terapéuticas basadas en una cosmovisión médico-occidental, aunque, como ya sabemos, estas propuestas de terapéuticas son un poco diferentes a las occidentales. Estas prácticas literalmente tienen reconocimiento a lo largo de las décadas, por muchos años que se ha practicado. También ahora se señala que hay una apertura de los modelos médicos de diferentes naciones e inclusive la OMS las está aceptando. No todas, pero ya algunas. Varias ya se han incorporado en ciertos sistemas nacionales y se realiza la investigación sobre su efectividad y seguridad. Esto de que ya están incorporados en sistemas nacionales, como ya lo hemos visto a lo largo del curso, varias de estas medicinas son hegemónicas de ciertas naciones. Las prácticas complementarias son originadas desde la medicina occidental y van a tener una clasificación donde vamos a ver unas de base diagnóstica como la iridología, otras de base energética como la terapia de luz, cromaterapia, terapia magnética, ionoterapia y radiestesia. También vamos a tener las terapias químico-biológicas, donde vamos a encontrar la homeopatía, fitoterapia, aromaterapia, flores de Bach, microdosis, entre otras. También vamos a tener las de base cuerpo-mente, donde vamos a encontrar la nueva medicina de Harmer o germánica, la zooterapia, constelaciones familiares, entrenamiento autógeno, biorretroalimentación, musicoterapia y las terapias en base a movimiento y manipulación del cuerpo, como algunos ya conocemos, la quiropráctica, el rolfing, osteopatía, masoterapia, kinesiología, entre otras. Ahora veremos algunas de las terapias más sobresalientes de esta clasificación. Como pueden ver, no son todas, pero sí son algunas. Algunas son más complejas que otras. Y ustedes pueden poner en los comentarios a qué tipo de práctica pertenece según la clasificación. Ok, bueno, comencemos. Bueno, ahora veremos las flores de Bach. ¿Qué son? Pues son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales, miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Estas fueron descubiertas por Edward Bach en los años 1926 y 1934. Él encontró aproximadamente 38 remedios naturales, cada uno con distintas propiedades curativas para distintos problemas emocionales. Les voy a adjuntar después un documento. En este documento vienen las 38 flores y dicen para qué sirven. Existen dos métodos para la elaboración de las esencias. Uno es el método solar,
donde la recolección de las plantas se realiza en cierta época del año donde la flor está floreciendo, en una mañana soleada y cálida. De esta forma se cree que la concentración de principios activos será máxima y por lo tanto más eficaz. Esto no se lleva a hervor, sino que se vierte en un frasco con agua mineral de manantial y se deja reposar al sol de 3 a 4 horas. Posteriormente se agrega brandy para su conservación. También tenemos la decocción. Aquí el material de partida en general son flores o fragmentos leñosos de hojas, y esta sí es sometido a media hora de hervor con agua mineral de manantial. Posterior a esto se va a agregar el brandy para la conservación y se podrá utilizar una vez que ya esté frío. En cuanto a posología y administración, convencionalmente las flores de Bach tienen las mismas vías de administración que los remedios homeopáticos, y veremos que a partir del frasco dosificador se echan de 2 a 4 gotas de la preparación anteriormente mencionada en un frasco con gotero de 30 a 60 mililitros. Y ojo, tenemos que ver que el frasco esté previamente limpio y desinfectado con alcohol al 70%. Después debemos que echar el brandy después de haber echado las gotas, cubriendo la capacidad del frasco con un 25% y el otro 75% con agua mineral natural. Y ya de este frasco el usuario puede tomar sus gotas. Veremos que la dosificación típica es de 4 gotas 6 veces al día, y que las primeras dosis del primer día del tratamiento se toman con mayor frecuencia. Este proceso se denomina impregnación. Además, la administración tradicional, como ya hemos visto en la medicina homeopática, es por vía oral, sublingual. Se procura que la pipeta no entre en contacto con la cavidad bucal. Hay que tener siempre los principios de higiene bien puestos. Y si lo hiciera, se tiene que lavar la pipeta con alcohol antes de introducirla nuevamente al frasco, porque se dice que se puede infectar la esencia. El Dr. Bach tenía una filosofía donde veía la vida como un proceso de aprendizaje, y la enfermedad y la salud física o mental pretenden ayudarnos a entendernos más a nosotros mismos. Y el propósito de nuestras vidas no se centraba en el diagnóstico, sino que reivindicaba que había que tratar a la persona como un todo, de forma que dos pacientes con la misma enfermedad podrían ser tratados con dos remedios distintos cada uno. En cuanto a su toxicidad y riesgo, algunas de las flores usadas pueden ser tóxicas si se consume la flor o otras partes de la planta. Sin embargo, debido a que no se usa la flor, sino una tintura que está súper diluida, su uso es totalmente seguro por lo que respecta a toxicidad, aunque tiene brandy y podría ser una persona alérgica o intolerante al alcohol. Es lo único que tiene de riesgo y toxicidad. La eficacia de las flores de Bach hasta la fecha no se ha demostrado en sí que tengan una gran eficacia, pero tampoco se les ha podido atribuir efectos adversos, que como les decía, excepto los mismos del propio alcohol. Pero, sin en cambio, hay un efecto placebo positivo. Se ha visto que varias personas al usar las flores de Bach tienen este efecto placebo positivo y se sienten bien, pero en sí científicamente aún no se ha demostrado mucho. A continuación veremos la apiterapia. ¿Esto qué es? Es la ciencia que se ocupa del mantenimiento y o restablecimiento de la salud mediante el uso de los productos de colmena, los cuales tienen aplicación en múltiples lugares, pero específicamente vamos a ver los que se enfocan en medicina. Hay 6 productos que nos proveen las colmenas y cada uno de ellos tiene diferentes funciones específicas. Entre estos 6 productos está la pitoxina o el llamado veneno de abeja, la cera, la jalea real, la miel, el polen y el propóleo. Ahora veremos la pitoxina o el veneno de abeja.
solamente es producido por las abejas ya veteranas, que lo utilizan en defensa a un ataque hostil. Esta tiene una composición química muy compleja. Tiene aproximadamente 88% de agua, carbohidratos, histaminas, isoleucina, fosfolipasa, ácido clorhídrico, noradrenalina, microelementos, entre otros compuestos. Tiene propiedades anticoagulantes, hipotensoras, bacteriostáticas, puede funcionar incluso como un anestésico local, disminuye los edemas y alivia los dolores. Aparte que funciona como un muy buen estimulante del sistema inmunológico. Además, es una de las sustancias más activas que existieron en los primeros antibióticos. Esta apitoxina se indica más que nada en dolores inflamatorios de tejidos blandos y duros, tanto también en artrosis, artritis, afecciones del sistema periférico, hipertensión arterial, mialgias, algunas esclerosis difusas, neuralgia facial y trigeminal. Y te preguntarás, ¿existen algunas alergias a la pitoxina? Pues claro que sí. Aunque sucede en muy raras ocasiones, se conocen 3 efectos nocivos graves que pueden causarle a la persona. Un efecto neurotóxico que paraliza el sistema nervioso central, un efecto hemorrágico que aumenta la permeabilidad capilar y un hemolítico que destruye a los glóbulos rojos. La terapia con apitoxina o veneno de abeja no tiene efectos colaterales adversos en la mayoría de las personas. Es segura y efectiva. Esta apitoxina la puedes obtener de forma sintética e incluso la puedes obtener de las abejas directamente, o sea, ponerte una abeja y que te pique. En la actualidad también existen otras formas para administrar la apitoxina. Puede ser en cremas, pomadas y se pueden aplicar en el sitio de dolor. Los propóleos son considerados unos de los productos más importantes para el hombre debido a sus propiedades. Su composición química abarca desde su entorno, en donde se desarrolla la planta, los factores climatológicos, el mecanismo que esté presente, los microorganismos que estén presentes en el entorno geográfico donde se desarrolle la planta, que va a favorecer la producción de las resinas, bálsamos aromáticos, aceites esenciales, ceras, sustancias tónicas e impurezas mecánicas del polen que va a contener el propóleo o que producen el propóleo. Dentro de sus propiedades más importantes veremos que aumenta la formación de anticuerpos, es un potente anestésico, analgésico y antiinflamatorio, ayuda a la cicatrización y a la coagulación, ayuda mucho también a prevenir las úlceras y tiene un efecto antimicótico, antimicrobiano e incluso se concibe que puede ser un agente antiviral. Dentro de las dosis de ingestión permitidas o recomendables, se da que pueden ser de 5 miligramos por kilogramo de peso. Y dentro de las vías de administración tenemos muchas formas farmacéuticas, que entre ellas destacan los colurios, las pomadas, las cremas, tinturas, extractos, lacas, cápsulas y tabletas. Y te preguntarás, ¿tiene esta alguna alergia? Resulta que las personas que son alérgicas al propóleo son el mínimo porcentaje de la población total. Los propóleos se pueden utilizar muy bien y los puede utilizar la mayoría de la población. La miel, a partir de sus virtudes nutritivas, esta tiene muchas cualidades terapéuticas importantes y ya utilizadas. Se pueden utilizar en algunos casos de debilidad, en todas sus formas, en estados constitucionales deficientes, en carencias, en retardo del crecimiento o falta de estatura. También es utilizada por sus propiedades bactericidas y antibióticas.
es propia de ciertos tipos de infecciones, ya sea laringitis o bronquitis. También puede ser muy eficaz en su uso externo para la cicatrización de heridas, afecciones cutáneas, y esto ha sido demostrado científicamente. En cuanto al polen, este es el más valioso y nutritivo de todos los productos de las abejas. Es una fuente excelente de proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, hormonas y enzimas. Contiene aproximadamente 22 aminoácidos de la naturaleza y se han identificado casi todas las vitaminas en él. Tiene ciertas propiedades muy importantes, como son bactericida, antiséptico, aumenta el conteo de hemoglobina, es muy buen tónico, estimulante y desintoxicante, aumenta la inmunidad frente a las infecciones y también tiene un efecto inhibidor ante estas. En cuanto a indicaciones por sus propiedades, se puede dar en anemias, en perturbaciones nerviosas, en celulitis, hipertensión arterial, hemorragias, diversos estados depresivos, ansiedad, alcoholismo y avitaminosis. O sea, es paquete completo el polen. Y la jalea real es un producto de excreción de la abeja reina. Esta es estimulante, neuroequilibrante y puede ser utilizado como un tónico en general. Su consumo se acompaña de una mejoría general, sensación de euforia, mejora el apetito, ayuda a la producción de glóbulos rojos, tiene bastantes propiedades. También estimula la circulación sanguínea, es antiséptico, hipotensor, epitelinizante, antitumoral, estimula el apetito y también puede ayudar en cuadros depresivos ligeros. Algunas de sus indicaciones por que la utilizan es en anorexia, en alteraciones o enfermedades cardíacas o del tracto gastrointestinal. Eso sí, hay que tener ciertas precauciones porque no es recomendable la administración prolongada de esta, ya que cantidades excesivas puede producir cefaleas, hipertensión arterial y hasta náuseas. Y ya para finalizar con apiterapia, se utiliza la cera como una sustancia rica en grasas por excelencia, que más que nada se utiliza para la preparación de cremas, pomadas, trituras y aplicaciones cosméticas. Es como una base para esto. Además de servir como preparado de cosmético, también ayuda a hacer prótesis dentales, ayuda a la limpieza de los dientes. Se dice que puede dejar o ayudar a dejar el hábito de fumar. Ahora veremos otra medicina complementaria. Esta es la medicina de Hammer o la nueva medicina germánica, que se basa en los descubrimientos del Dr. Hammer, el cual descubrió 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de las enfermedades con base en los principios biológicos. Vamos a tomar dos conceptos muy importantes que se retomarán en estas 5 leyes biológicas. Primero, el programa especial con sentido biológico. ¿Qué es esto? Estos programas son creados para ayudar a un individuo durante un periodo de estrés y emocional y psicológico. Y el síndrome de Dirkhammer es un shock inesperado muy agudo, vivido en soledad, que ocurre simultáneamente a la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. Te va a quedar más claro esto conforme veamos las leyes biológicas. Bueno, vamos a ver que la primera ley se basa que todo programa especial con sentido biológico tiene su origen en un síndrome de Dirkhammer. ¿Qué es esto? Ya se los dije antes. Es un shock muy inesperado, agudo, que se vive en soledad y también que ocurre en la psique, en el cerebro y en el órgano o cuerpo. Este síndrome de Dirkhammer
puede ser disparado por ciertas cosas como una separación inesperada, la pérdida de un ser querido, enojo, la preocupación inesperada, un shock abrupto por un diagnóstico o pronóstico inesperado. Esto provoca en el cerebro un foco de Hammer, lo cual podríamos decir que corresponde al desarrollo de una enfermedad física, pudiendo ser como ejemplo cáncer o una enfermedad psíquica como la esquizofrenia, depende del sector que se ubique. También nos dice que un síndrome de Dirkhammer puede impactar en más de un área del cerebro, causando múltiples enfermedades, o así como menciona el ejemplo anterior, múltiples cánceres, y llama que la metástasis es errónea, que no es por metástasis, sino que es por un síndrome de Dick-Hammer que encendió varios focos en el cerebro. Y de esta primera ley se desprende la segunda, que nos dice que un paciente que no haya resuelto su conflicto, el conflicto que originó ese síndrome de Dick-Hammer, se encontrará en la primera fase, la fase de conflicto activo. Si consigue resolverlo, entra a la segunda fase, la de curación, que es posterior a la resolución. Y se dice que en algunos casos puede ser preferible no resolver el conflicto, sino reducirlo su intensidad a un nivel razonable antes de afrontar la segunda fase, la de curación. Y de aquí vamos a ver que vamos a desprender la tercera ley, donde esta ley nos dice la teoría estándar de la metástasis, donde de acuerdo con las 5 leyes biológicas, los cánceres secundarios y terciarios no son el resultado de las células cancerosas que migran, sino que son resultado de un segundo o tercer síndrome de Dick-Hammer, frecuentemente iniciado por un choque en el momento del diagnóstico o del pronóstico, que pone al individuo en otra situación total de pánico, causando otro conflicto o aún más varios nuevos conflictos, llevándolo a presentar cánceres adicionales. Debido a la falta de resolución del conflicto, se queda atrapado en la primera fase. Y es aquí cuando actúa la cuarta ley, que nos dice que los microorganismos no causan las enfermedades, sino que nuestro cuerpo las usa, siguiendo las instrucciones del cerebro para optimizar la fase de curación, si están disponibles. En el momento de resolución o de solución del conflicto, éstas reciben la señal del cerebro para comenzar a trabajar en la tarea que se les fue asignada, causando la inflamación como fase previa a la curación. Entonces, la quinta ley nos dice que todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Con esta perspectiva se entiende que la realidad es una totalidad entretejida en la que se desencadena la enfermedad debido a una causa que nos ha creado un conflicto inesperado y que necesitamos resolver para crecer espiritualmente y sanar. En conclusión, la medicina germánica propone otra perspectiva para tratar las enfermedades, muy diferente a lo establecido por la medicina alopática. Ninguna es mejor ni peor que otra, simplemente proponen formas distintas de abarcar situaciones traumáticas que vivimos a lo largo de nuestras vidas. Algunos de los puntos importantes para la curación es que un médico verdaderamente que entiende esta medicina honrará y respetará que el único y verdadero sanador es el mismo paciente. Y también debe saber cómo apoyar el proceso curativo sin interferirlo. Es muy importante el apoyo de la familia, amigos y sobre todo el más preciado regalo que le puedes dar a un ser querido es dedicarle tiempo. Los tracks o pistas que disparan las recaídas en el conflicto
necesitan ser identificadas de forma oportuna, que se puedan completar plenamente estos procesos de curación tratando estos conflictos. Seguiremos con las constelaciones familiares. Estas se llevan a cabo en grupo y en una sola sesión, y consiste básicamente en una reestructuración del esquema familiar de origen del paciente, el cual ha colocado en el centro a algunos participantes que actúan como representantes de su familia, de forma que configuran un árbol genealógico viviente. Estas constelaciones familiares son un método desarrollado por el psicoterapeuta Bert Hellinger, cuyo objetivo es liberar a las personas de sus tensiones. Estas tensiones suelen venir de las generaciones pasadas y tienen sus raíces en acontecimientos de la historia de la familia. Esta es una terapia de introspección familiar, donde la dinámica se lleva a cabo por varias personas reunidas en una misma sala. Son personas que no tienen ningún vínculo familiar entre ellas y que quieren conocerse mejor a ellas mismas y tal vez superar algunos conflictos familiares e interpersonales que arrastran desde hace años, donde las bases filosóficas y metodológicas tienen como objetivo detectar, descubrir las dinámicas inconsistentes en cada familia, las actitudes y conductas que se producen entre los miembros generación tras generación. Mediante todo esto, mediante la experimentación in situ, los participantes en estas dinámicas pueden inspeccionar consentimientos ocultos respecto a sus familiares, siendo una oportunidad clara para encontrar soluciones a estos conflictos latentes ya durante años o transgeneracionales. Estas sesiones ocurren durante el tiempo en que transcurre una constelación. Es el resto de los participantes el que escenifica y representa las vivencias inconsistentes de la persona que está realizando la terapia. Tras cada turno se realiza una pausa de un cuarto de hora para tomar un respiro, ya que estas terapias suelen ser muy desgastantes, y se sigue con la siguiente persona. De este modo, la dinámica terapéutica se va encadenando y cada participante realiza su propia terapia personal y participa aparte en la terapia de los demás asistentes, ayudándolos y ayudándose. Algunos de los conflictos que suelen tratarse mediante esta terapia son problemas en relaciones familiares, traumas infantiles, problemas con la pareja o con antiguas relaciones sentimentales, relaciones con los hijos, cuadros depresivos, incluso tristeza, los procesos de duelo, afrontamiento de ciertas patologías graves y aislamiento y sentimientos de soledad. Todo esto porque según estas terapias de constelaciones familiares, todo esto suele repetirse y repetirse generacionalmente. Y estas ayudan a solucionar los conflictos, a solucionar estos problemas y que no se vuelvan a repetir. Ahora hablaremos de la quiropráctica. Esta es una de las medicinas complementarias que ha tenido apoyo por la Organización Mundial de la Salud y la define como la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de los trastornos del sistema neuromusculoesquelético y de los defectos de dichos trastornos sobre la salud en general. Existen ciertas ventajas y beneficios que ofrece la quiropráctica, donde uno de ellos es que optimiza la salud de manera natural y efectiva, mejora la biomecánica, es decir, los movimientos de tu cuerpo para reducir el desgaste que les pasa al pasar el tiempo, ayuda a la salud a recuperarla, a prevenir molestias, disminuye efectos de ansiedad, estrés, sobre todo del cuerpo. Ayuda también a las futuras madres a aliviar los dolores de espalda y a prepararse para un parto más sencillo. Los niños los ayuda a crecer más sanos y a los mayores los ayuda a envejecer mejor. Mejora el rendimiento de los deportistas y previene futuras lesiones.
También es muy eficaz para el tratamiento de dolores de cabeza, migrañas y es la mejor alternativa para el dolor de espalda. No tiene ningún efecto secundario, no se utilizan medicamentos y es apta para todas las edades. El cuidado del quiropráctico está dirigido a todas las personas que quieran vivir mejor, no solo a aquellas que sufran dolencias. También constituye la mayor profesión de atención sanitaria natural al mundo. Y todo esto basado en 5 principios. El primero es la inteligencia innata, que nos dice que un cuerpo que funciona de manera equilibrada, o sea, en homeostasis, tiene la capacidad innata de autorrecuperarse. Esto nos dice que la salud viene desde dentro. Como en cadenita, sigue el sistema nervioso al centro. ¿Esto qué quiere decir? El sistema nervioso, como sabemos, es cerebro, médula espinal y nervios, controla, coordina y regula todos los tejidos, células y funciones del organismo, o sea, es el centro de todo. Por consiguiente, la columna vertebral, que es el siguiente punto, protege a la médula espinal. Entonces, si hay una subluxación vertebral, como nos dice el segundo punto, esto nos provoca menos movilidad y o desplazamiento que irrita a el nervio que se encuentra dentro de la columna vertebral. Y esto interfiere negativamente en el funcionamiento del sistema nervioso, perjudicando la salud en general. Y por consecuencia, el quiropráctico tiene que liberar las interferencias, localizando y corrigiendo estas subluxaciones, devolviendo la movilidad de la columna, liberando el sistema nervioso de estas interferencias, gracias a los ajustes vertebrales muy específicos e indoloros de los que practican esta medicina. Aquí es muy importante tener en cuenta 2 puntos, la columna vertebral y el sistema nervioso. El sistema nervioso y la columna vertebral son una estructura de vital importancia para el organismo. Se les conoce como el árbol de la vida. Dicho esto, una subluxación vertebral pasa cuando el sistema nervioso no es capaz de asimilar el estrés del entorno. Entonces, para compensarlo, crea una subluxación vertebral. Esto provoca trastornos del funcionamiento normal del cuerpo, que puede provocar enfermedades dependiendo de qué nervio esté afectado. Dicho esto, algunas causas de una subluxación pueden ser el estrés químico, el estrés físico, el estrés mental. Pero, ¿a qué se refiere esto? El estrés químico puede darse por malas posturas, ejercicio mal realizado, caídas, accidentes, embarazo complicado, movimientos repetitivos, lesiones al levantar de peso de forma inadecuada, incluso el sedentarismo. Y si hablamos de estrés químico, hablamos de tabaco, alcohol, drogas, medicamentos, contaminación y una dieta desequilibrada. Y al hablar de estrés mental, nos refiere a que las emociones negativas, el estrés por el trabajo, la familia, la pareja y estados mentales de culpabilidad, enfado, juzgar, pena, son los causantes de estas subluxaciones. Y esta subluxación se va a corregir con un ajuste quiropráctico. Este es un método específico de los doctores en quiropráctica para corregir la subluxación, reequilibrando la columna y llega a restablecer la comunicación del sistema nervioso para maximizar el potencial humano a todos los niveles y así restaurar la salud. Dentro de la filosofía del quiropráctico, nos dice que existe en nuestro cuerpo y en todo ser vivo una sabiduría interna o inteligencia innata que nos mantiene con vida. La quiropráctica le da el nombre de inteligencia innata, como se los decía, y para expresarse esta inteligencia utiliza el sistema nervioso para organizar y mantener el sistema y mantener en equilibrio nuestro cuerpo, o sea,
nos da una homeostasis y nos dice que la subluxación vertebral disminuye la expresión de la inteligencia innata, impidiendo el flujo del mensaje que el cuerpo utiliza para un buen funcionamiento, lo cual lleva a la pérdida de sus poderes adaptativos y a una disminución del estado de salud o a la enfermedad. Ya como último, medicina complementaria, veremos a la fisioterapia, que según la Organización Mundial de Salud la definió como la ciencia del tratamiento a través de medios físicos, ejercicio terapéutico, masoterapia y electroterapia. Además, la fisioterapia incluye la aplicación de pruebas eléctricas manuales para determinar el valor de afectación y fuerza muscular. Estas pruebas también existen para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y las medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución. Otros conceptos nos dicen que la fisioterapia es un conjunto de métodos que mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y adaptan a las personas afectadas de disfunciones somáticas y orgánicas o a las que requieren un óptimo nivel de vida. En Francia, la kinesiterapia lo utilizan para denominar a la fisioterapia. Dentro de los campos de acción en los que puede ayudar la fisioterapia se encuentran múltiples especialidades médicas, como algunos de ellos son la cirugía ortopédica, traumatología, neurología, reumatología, neumatología, entre otras. Existen diferentes tipos de tratamientos. Uno de ellos es el preventivo, donde podemos prevenir patologías, lesiones o evitar que empeoren las lesiones ya irreversibles del paciente. Otra es el curativo, donde se trata directamente la lesión y o bloqueo articular. También tenemos el prequirúrgico, que es enseñar al paciente una pauta de ejercicios que haga antes de la intervención, y el postquirúrgico, que también es enseñar al paciente ejercicios para que haga después de la intervención que ayuden al mantenimiento y recuperación de su cuerpo. Tenemos diferentes técnicas utilizadas en fisioterapia. Una de ellas son las movilizaciones, que se trata de mantener o mejorar la movilidad articular o tisular para normalizar el movimiento y el tono muscular. Ya pueden ser activas o pasivas, y las activas se subdividen en voluntarias e involuntarias. Las pasivas son autopasivas, curas posturales, manipulaciones y masajes. Otras técnicas utilizadas en la fisioterapia son por agentes físicos, como es la electroterapia, la termoterapia, crioterapia, hidroterapia, magnetoterapia y luminoterapia, cada uno utilizando diferentes fuentes de energía. También tenemos la polioterapia, que se utiliza como terapéutica con la finalidad de mover a nuestro paciente y así no se atrofien sus músculos. También tenemos otras técnicas utilizando aparatos simples que sirven para trabajar la movilidad, la fuerza muscular, la propiocepción. Estas son aparatos muy simples, como la escalera de dedos para trabajar el hombro, la rueda de hombro, las barras paralelas, caminadoras, mesas de manos, rampas, escaleras, espalderas para la columna, aparatos de tracción, de vértebras, planos inclinados, verticales, bicicletas estáticas, entre muchos más. Bueno, compañeros, gracias. Esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, quieren saber dónde saqué la información, aquí están las referencias. Les puedo pasar el documento y pues nada, gracias.